Voy a comenzar la grabación por fines ya prácticos. Y antes de iniciar, para empezar puntuales y tampoco tirar en saco roto el esfuerzo que han hecho ustedes por estar acá, alcancé a ver en la plataforma algunas de sus respuestas. Todavía no asocio como el nombre y el rostro, pero empecé a ver que hay quienes ya escribieron algo en la plataforma. A mí me gustaría mucho saber rapidísimo de ustedes un poquito si ya tienen algo de formación. Algunos que escribieron dije, este ya tiene un poquito de conocimiento, pero quiero conocer si tienen algo de experiencia, básicamente nombre, si tienen algo de experiencia y formación. Con eso, rapidísimo, para conocernos. Y así como los tengo en la pantalla, empezamos con Diego. Hola, buenos días a todas, todos. Mi nombre es Diego Lucano, me dedico a las adicciones, tengo 5 años de experiencia clínica, me gradué como psicólogo hace más de 15 años, pero me dediqué a otras cosas, hacía más bien investigación teórica de otras cosas, no me metí en lo clínico y ahorita tengo 5 años eh, trabajando en clínica. En este mismo instituto estudié el diplomado en adicciones y tengo otro diplomado en terapias de tercera generación. Muy general, muy amplio, y más o menos tengo noción de los conceptos básicos. Buenísimo, gracias Diego. Juliana, Hola, muy buenos días para todos. ajá. Soy de Colombia. Mi Súper. nombre es Lina Juliana Domínguez, por si en los documentos y en el foro encuentras como que no hay una sola Juliana, solo que a nivel profesional me conocen como Juliana Domínguez. Bueno, yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y de la salud. Em, Trabajo en un hospital de cuarto nivel internacional acá en Bucaramanga, Santander. Pero justamente este viernes tomé la decisión de renunciar después de 6 años y me voy a dedicar de forma particular. Pues ya tenía el consultorio, pero como que ahora de lleno, 100%. Y sí Órale, rayos. tengo un poco de formación pues en la especialización y también en la universidad de donde hice el pregrado. El énfasis era clínico y pues en el Súper. hospital ya llevo 6 años. Ah, buenísimo. Felicitaciones por la renuncia. Me hiciste recordar Gracias, cuando yo recordé también. Es un momento maravilloso. gracias. Felicidades. Y bueno, estoy muy Laura. feliz de este diploma. Ah, órale, súper. Laura Citlalín. Citlalín. Es Citlali. Citlalín. Ujú. Pues mucho gusto a todos, saludos a todos también, buenos días. Yo estudié la carrera de psicología en la UNAM, soy de la Ciudad de México, en la FES Harvard, en la FES Iztacala. Ahí también, bueno, la hice con especialización en psicología de la salud y ahí también acabo de terminar recientemente la maestría en medicina conductual. Eh, Estuve haciendo mi residencia en el Hospital Juárez de México y pues alcancé a ver a más o menos 350 pacientes. Actualmente me dedico a la consulta privada, a las asesorías privadas, también a dar asesorías sobre la estructura del marco teórico de la tesis, en colaboración con mi tutor de tesis de la licenciatura. Y en relación a la experiencia en terapias contextuales, tengo cero, porque en la UNAM no se trabaja con terapias contextuales, se trabaja netamente con la terapia cognitiva. Entonces, pues bueno, espero aprender mucho. Y a sus órdenes, de todo. Buenísimo. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Vamos con Brenda. Es rapidísimo, nada más como si tienes experiencia clínica, tienes algo de formación en contextuales y con eso arrancamos. Pues yo tengo maestría en psicología y pues es integrativa, sí venía TCC, mindfulness, entre otras. Igual me dedico a terapia privada y aparte estoy en la jurisdicción sanitaria de Tlalpan, en el gobierno en tema de promoción de la salud. Fantástico. Muchas gracias, Brenda. Víctor Arellano. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo soy también licenciado en psicología. He tomado cursos y un diplomado en TCC.
avalado por la Secretaría de Salud y pues básicamente experiencia clínica. Tiene poco tiempo que empecé como más fuerte, ya que antes trabajaba en una empresa, pero sí daba de vez en cuando consultas privadas, pero eran muy pocas y tiene poco, como casi ya un año que empecé con la práctica clínica ya de lleno. Órale, ok, buenísimo. Gracias, Víctor. No, a usted. Vamos con Mayra. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí ando. Voy a Súper. tratar de prender la cámara a ver si sí. Vale, ¿Verdad? sí, Perfecto. fantástico. Bueno, yo soy Mayra. Como tal, no tengo tanta experiencia clínica, la verdad. Mi interés por este diplomado viene a partir de que pues ingresé a mi programa de doctorado y aunque está más enfocado como investigación, prácticamente lo que yo estoy haciendo, o bueno, hacia donde se está moviendo mi proyecto, es hacia desarrollar justo una intervención, pero basada en terapias pues de tercera generación. Entonces, pues ya, de ahí mi interés de tomar el diplomado. Órale, va. Buenísimo. Mariana Arias. Hola, buenos días. Voy a igual intentar de prender la cámara. ¿Ya se ve? Sí, 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 ya. Ok, entré un poco tarde y pues creo que se están presentando. Sí, es como muy breve nada más. Tu nombre, tienes algo de experiencia clínica y experiencia en contextuales. Con eso arrancamos. Ok. Bueno, mi nombre es Mariana Arias Chávez y apenas soy recién egresada de la universidad con enfoque clínico y pues creo que en la universidad a veces no nos enseñan como ahorita como lo de pues terapias de tercera generación. Ujú. Estoy en trámite de titulación, pero como que en la universidad tuve un acercamiento hacia este tipo de terapias. Entonces, como aprender más, de ahí nace como, pues, mi interés en el diplomado, en aprender más acerca de estas terapias para, pues, en el futuro, que espero sea muy pronto, poder dar, pues, el mejor tratamiento a mis pacientes. Súper, buenísimo, gracias Mariana. Y creo que nos faltó Antonio Llerena. Hola, buenos días. Una disculpa Buenos que no días. puedo tener la cámara, es que ahorita este cuarto está medio oscuro. Eh, bueno, yo como experiencia clínica apenas voy empezando, apenas llevo 2 meses. Tengo experiencia, hice un diplomado en terapia cognitivo-conductual y voy a empezar mi maestría en enero en psicología clínica. Órale, Entonces, buenísimo, esa es mi experiencia. Mucho gusto a fantástico. todos. Bienvenido Antonio. Muy bien, pues vamos a darle, vamos a compartir pantalla y, bueno, generalmente siempre hay grupos heterogéneos cuando uno da ese tipo de formaciones y, pues al menos en general, todas y todos son psicólogos y eso bueno, psicólogos titulados, algunos ya con posgrado y eso me va a ayudar a conocer el tipo de lenguaje que puedo utilizar, ¿no? Siempre agradeceré mucho que puedan tener sus cámaras encendidas porque eso me da retroalimentación de qué estoy haciendo y qué estoy diciendo, ¿no? Si les ayuda o no les ayuda. Así igualito como trabajo en sesión clínica, conocer sus rostros me es de mucha utilidad, ¿no? Me da mucha información. El rostro también expresa conductas, ¿no? Y eso me ayuda para monitorearme y modificarme. Em, entonces, si de pronto sienten que voy muy rápido, voy muy lento, háganmelo saber. Cuando haya preguntas, no titubeen y échenmelas de una vez. Ya sea que abran el micrófono o las ponen en el chat. Pero si ustedes tienen esa duda, probablemente otras personas también la tengan. Y va a ser importante que la podamos esclarecer, ¿no? Entonces, el día de hoy empezamos formalmente el diplomado. Yo les voy a dar la base filosófica. Estaré dando el módulo de ACT y el módulo de FAP, que son los modelos que trabajo todo el tiempo en mi consulta. Y bueno, así como bien decían varios de ustedes, en México no hay formaciones oficiales y yo hasta diría que apegadas 100% al modelo. Uno se tiene que formar en el extranjero, ¿no? Y fue un poco como lo que tuve que hacer, o sigo haciendo. Es un camino que nunca termina. Y conocer la base filosófica es fundamental. A veces uno dice, pero ¿por qué tenemos que aprender la filosofía? Yo ya quiero ver consultantes. A veces, muchas veces en las supervisiones, muchas dudas de, ¿puedo aplicar esa técnica o no la aplico? ¿Cómo sé si me funcionó o no? Es,
se resuelven conociendo la base filosófica. Muchas dudas en supervisión vienen desde no se conoce sólidamente el fundamento filosófico de las contextuales. Yo les puedo decir que eso va a ocurrir mucho. Cuando ustedes busquen supervisión o reciban supervisión, mucho va desde ahí. La otra parte es que no hay una buena conceptualización y otro también es muy común, las barreras del terapeuta. Son como las típicas que uno encuentra en supervisiones. Entonces empezamos con los fundamentos filosóficos y epistemológicos del enfoque contextual. Yo le había llamado fases filosóficas de las terapias contextuales, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Vamos a ver estos puntos a lo largo del día de hoy. Tenemos 2 horas, no vamos a parar, no tendremos descanso porque es, en mi perspectiva, poco tiempo, mucha información. Traté de condensarlo, la verdad es que son muchas cosas, pero si sienten que debo profundizar en algo, háganmelo saber, o si debo ir más rápido, también denme feedback. Y vamos a empezar rapidísimo. Hay algunos de ustedes que creo que ya pueden hacer la diferencia entre el modelo biomédico y el modelo contextual. ¿Quién me podría decir cuál es una diferencia o algunas características del modelo biomédico contra el modelo contextual? Una de las diferencias podría ser que desde el modelo biomédico se centra más en una etiqueta o un diagnóstico, Ujú. eh, y también de hecho en el porqué de una conducta, identificando unos síntomas y demás. Y en el modelo contextual podría ser más orientado hacia para qué esa conducta o cuál es su Mm, función en el hermoso. contexto de la persona. Exacto. Lo dijiste de forma hermosa. La función para qué, ¿no? Eso lo hacemos en el modelo contextual. ¿Para qué de una conducta? ¿Para qué está presente? ¿Qué la está manteniendo? ¿No? ¿Qué la evoca? Y el modelo biomédico sí se centra mucho en síntomas y signos, justo pues de la escuela de los psiquiatras, que se han encargado de catalogar signos y síntomas. Y entonces yo tengo una lista de signos y síntomas, le pongo un nombre y saco un protocolo que en teoría va a ayudar a disminuir esos signos y síntomas. Es el modelo biomédico, ¿no? Así como la diabetes, ¿no? Por decir, poner un ejemplo. La diabetes tiene, tiene características de signos y síntomas, ¿no? Digo, no soy experto en medicina, a lo mejor es mayor de 200 de glucosa en sangre, más ciertos síntomas como cansancio, mucha sed, mareos. Y entonces usted tiene el diagnóstico de diabetes. Y para esa diabetes, el tratamiento que se debe de seguir es metformina, por ejemplo. Y eso se ha hecho en ensayos controlados aleatorizados. Todas las personas con diabetes se les da metformina y el 90% de los casos mejoran, ¿no? 80-90%. Y entonces el modelo médico se mete en la psicología y dice, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Hacemos una lista de signos y síntomas y les damos un tratamiento, lo metemos a un protocolo y veamos si mejoran. Entonces, si tienes estos signos como taquicardia, sudoración, miedo a que ocurra algo peor, pensamientos intrusivos, tendrás trastorno de ansiedad generalizada. Hacemos un protocolo que es el equivalente a una metformina y vemos si la mayoría mejora. Y ahí vemos que a lo mejor 60 o 80% de los casos mejoran. Y ha sido el gold standard, ¿no? A sacar un protocolo para una etiqueta diagnóstica. Es el modelo biomédico. Se supone muchas veces que hay una alteración, déjenme sacar mi rayo láser, una alteración en la estructura y o función cerebral, ¿no? Pues es que tienes depresión porque te falta serotonina y entonces hay que darte el medicamento que va a permitir mayor liberación de serotonina y vas a mejorar, ¿no? En el modelo biomédico hay nombres para múltiples trastornos. Conocerán el DCM, el CIE-11 ahora. Múltiples trastornos. Y una persona, un individuo puede tener múltiples etiquetas diagnósticas, ¿no? Y es muy común encontrarlo. Todavía hace unos años, cuando salió el DSM-5, me acuerdo que ya empezó a verse de forma común autismo más TDA. Y era como, pero ¿por qué van a poner lo mismo? O sea, una persona con autismo va a tener dificultades atencionales per se, ¿no? Pero ya era como ya se puede hacer, ¿no? Autismo más TDA, más le agregan un montón de cosas. Y ahora es común ver también etiquetas diagnósticas múltiples.
y muchos psicólogos, psicólogas están confundidos, pues tengo que aplicar el protocolo para todos los trastornos, ¿no? En el modelo biomédico se está orientada a la reducción de síntomas, ¿no? Aplicamos una escala, la escala de Beck de ansiedad. Hago mi protocolo y esperaría que los síntomas de ansiedad marcados por esa escala se redujeran, ¿no? O la escala que ustedes deseen. Que sigue ocurriendo a la fecha, ¿no? Un poco también por cómo se publica, ¿no? Y cómo se aceptan ciertos trabajos. Tienes que demostrar que tu escalita hubo una reducción de el puntaje. Y entonces hay un tratamiento para una enfermedad, ¿no? Como aquí en psicología va a haber un protocolo para un trastorno psicológico. Y vemos los protocolos para un montón de cosas, para lo que se les ocurra. Y tiene una base filosófica mecanicista, que vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, hay varios trabajos publicados de que un modelo biomédico realmente llega a ser perjudicial para las personas. Tanto lo verán en el módulo práctico, ¿no? De qué ocurre con un self cuando se ancla yo tengo TDA, ¿no? Como también puede ser estigmatizante para la persona, ¿no? Para los individuos, inclusive para los profesionales de la salud, ¿no? Te llega un expediente, tiene tal trastorno, úchalas. Qué desgastante va a ser trabajar con esta persona, ¿no? Con ese trastorno. También nos puede generar un prejuicio a nosotros, ¿no? Y si a nosotros nos provoca eso, imagínense a las personas que rodean a ese individuo, ¿no? Sus familiares, en el trabajo. Quizá lo habrán visto, muchos de nuestros consultantes no revelan en sus trabajos el diagnóstico, ¿no? Porque, uy, ¿qué va a decir mi jefe, ¿no? Que tengo tal trastorno, ¿no? Hay quienes lo utilizan de pronto como para justificar ciertas conductas, ¿no? Se me olvidó, pues es que se me olvidó porque tengo TDA, ¿no? Entonces, no te lo puedo entregar. Entonces, es peligroso, ¿no? La etiqueta diagnóstica. Por eso se está moviendo mundialmente ya hacia otro tipo de abordaje al sufrimiento humano, no solamente con el modelo biomédico. En el modelo biomédico se supone que una enfermedad debe tener causa conocida, etiología, un curso, un progreso y que debe responder a un tipo de tratamiento. Quizás eso funciona bien o bastante bien en medicina, pero en la salud mental no se cumplen esos criterios. No hay como tal un gen para un trastorno mental. Hay ciertas correlaciones, ¿no? Áreas cerebrales, genes, receptores, ¿no? Que dicen, pues ciertas personas con TDA van a tener alteraciones en el receptor de la dopamina en regiones prefrontales. Ok. Pero no es patognomónico. No todas las personas que tengan esa alteración van a tener TDA, por ejemplo, ¿no? Entonces no existe, eso no ocurre. No es como en medicina que tiene esta alteración en la insulina, diabetes, ¿no? Por ejemplo. Acá no ocurre, ¿no? Por eso espero que no haya muchos psiquiatras aquí, no creo que no haya psiquiatras, pero ha sido difícil, ¿no? Como encontrar el fármaco que realmente le pegue a la depresión, a la ansiedad y entre ellos me dicen, pues es que no hay como el tratamiento que realmente vaya a sacar a todos, a los consultantes, porque no hay una causa conocida, ¿no? Como tal, no hay una cuestión biológica que detone a un trastorno mental. Em, ujú. No existe un solo marcador biológico. Entonces, tenemos que ampliar nuestra mirada, que va a haber cuestiones biológicas que sí te predisponen a, ¿no? Como por ejemplo, creo que en el trastorno límite de la personalidad es más común encontrar la vulnerabilidad biológica, ¿no? Pero el ambiente invalidante hace que se desarrolle un TLP, un trastorno límite de la personalidad. Y la mirada contextual, pero lo que vamos a hacer es ver cuáles son las variables contextuales del medio que están provocando esta problemática en el individuo. No vamos a buscar dentro del organismo como tal, en el cerebro, básicamente. No nos compete, no es nuestra unidad de análisis como psicólogas y psicólogos. Nosotros no metemos cuchillo para mover las estructuras cerebrales como lo puede hacer un neurocirujano, ni prescribimos un medicamento como lo puede hacer un psiquiatra para tratar de modificar a nivel cerebral. Eso no es nuestra unidad de análisis. Nuestra unidad de análisis es lo psicológico o lo conductual. ¿Qué hace la persona en ciertos contextos? ¿Qué consecuencias recibe ante ciertas conductas que lo están manteniendo en el problema? Entonces llegamos a nuestro módulo contextual.
El modelo contextual, por lo tanto, es transdiagnóstico. No es que haya un protocolo para ciertos síndromes particulares, ¿no? Va a abordar diferentes etiquetas diagnósticas, por eso se le llama como transdiagnóstico. Y cuando surge el modelo contextual y cuando uno se va realmente al origen y aborda a cada consultante en lo individual, en lo ideográfico, realmente el protocolo no te sirve de mucho. Creo que los protocolos publicados por ejemplo, de ACT, han ayudado mucho para que ACT se haya posicionado, ¿no? Y sea una práctica basada en evidencia. Y puede ser útil seguir un protocolo mejor cuando uno está empezando en el modelo contextual, como a ver, paso uno, paso dos, tienes que hacer esto. Pero realmente el origen y la base del modelo contextual es ideográfico, es decir, es diferente para cada persona. No te va a ayudar mucho un protocolo. Emily Santos, que es es mi mentora, me decía, es como tienes un consultante y dice, tengo 3 sesiones de fusión. A ver, vamos a hacer este ejercicio para difusión, tal, ¿no? Pero después pasan las semanas y tu consultante dice, ay, ¿sabes qué? Es que otra vez me siento muy enganchado con este pensamiento de no ser suficiente, porque en mi trabajo me despidieron y tengo problemas con mi esposa, etcétera. No le puedes decir como, uy, no, eso ya quedó, sesiones atrás en el protocolo, eso ya no lo podemos ver otra vez, porque eso fue al inicio. Ahorita toca ver otra parte del protocolo. Eso no es un abordaje contextual. De modo que ya no trabajes algo que tu consultante está necesitando porque tu protocolo ya dice que no se tiene que hacer. Es momento de hacer otra cosa. Realmente en la base no nos agarramos de protocolos. Vamos analizando momento a momento la conducta del consultante. El objetivo no es la reducción de síntomas, ¿no? A diferencia del modelo biomédico y el de la TCC de segunda generación, ¿no? Que se ve mucho hacia reducir síntomas. Acá no nos interesa la reducción de síntomas, sino que el individuo tenga una vida con sentido. Y esa vida con sentido va a ser diferente de persona a persona. Hay quienes dicen, yo quiero conseguir una pareja, o no sé si en el trabajo en el que estoy es lo que necesito, si cambiar de aires o no. Puede llegar una persona que dice, desde que mi hijo murió, no le veo gran sentido a la vida. O a lo mejor un consultante que dice, quiero ser un mejor padre. Eso no va a estar en el DSM, trastorno por ser un mal padre, o trastorno por no saber conseguir una pareja. Y aplicas el protocolo tal. ¿No? Lo que vamos a aprender como contextualistas es como ser carpinteros, carpinteras. Yo puedo trabajar la madera, voy a ser experto en manejar la madera. Y si un consultante quiere hacer un mueble, quiere hacer una silla, quiere hacer un librero, un estante, eso lo podemos hacer, porque sé trabajar con la madera. Entonces, no necesito el protocolo para hacer sillas. Si yo soy un experto trabajando la madera, puedo hacer lo que el consultante necesite en la sesión. Entonces, como trabajamos en el modelo contextual, vamos a ser muy buenas carpinteras y carpinteros para lo que le da sentido a cada individuo. Y partimos de que las personas no están descompuestas. No les falta un pedazo de cerebro ni un neurotransmisor particular, sino están atascadas. Están haciendo cosas que no les funcionan. Por eso están con nosotros. Están haciendo cosas que no funcionan. Pero no se dan cuenta. Porque es muy difícil darse cuenta. Nuestra labor es ayudarles a que se percaten qué están haciendo que no funciona. Y otra premisa es que parte del sufrimiento es derivado del lenguaje, que creo que lo verán más adelante entre los marcos relacionales. Pero los humanos tenemos esa característica única de que no solamente tenemos un dolor físico, sino podemos sufrir por el lenguaje, por lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos o por lo que les decimos a otras personas. Y es donde las contextuales entran particularmente, ¿no? ActiveApp entran mucho hacia el lenguaje, ¿no? ¿Qué se está diciendo el consultante a sí mismo? ¿Qué le dice a los demás o qué no le dice a los demás? ¿No? Que se mantiene aislado, ¿no? Por decir algo, que aleja a las personas. Si una persona en presencia de enojo termina insultando a todas y todos, va a alejar a las personas, ¿no? Entonces, en sesión va a aprender a expresar ese enojo conmigo como su terapeuta, ¿no? Sin tener que revisar el manual, ¿eh? Pero que lo haga conmigo, yo le voy a ir guiando.
y a lo mejor el psiquiatra le va a poner trastorno de control de impulsos y a ver si le da un medicamento, pero no va a aprender a expresarse. Y es lo que va a hacer aquí con nosotros en la sesión. Hasta aquí vamos bien, vamos rápido, suavecito, todo clarísimo. Que todo sea. Vale, pues, gracias por el feedback. Bien. Y entonces llegamos a las tres olas. Las tres olas o esa etiqueta surge en el paper de Hayes del 2004, que él clasifica, agrupa movimientos de terapia conductual contextual con base en el tiempo y dice, a lo largo de la historia han existido tres olas, ¿no? Que es lo que vamos a describir ahorita muy brevemente. Pero ese nombre de las olas viene del artículo de Hayes del 2004. Y dice, bueno, la primera ola se dio por ahí de los 50 y los 60, donde a partir de los principios de aprendizaje, es decir, castigo, reforzamiento, eh, extinción de la conducta de escape, reforzamiento diferencial, etcétera, se utilizó para personas con autismo, discapacidad intelectual o institucionalizadas para que tengan conductas más adaptativas, ¿no? Si una persona con autismo se estaba lastimando a sí mismo, bueno, aplicaban ciertos procedimientos para que no se lastimara a sí mismo y a lo mejor era una forma en la que el niño pedía algo y le enseñaban otras formas más adaptativas de pedir algo sin que tuviera que lastimarse, ¿no? Igual en personas con discapacidad intelectual, etcétera. Aquí un dato importante es que era una terapia que se daba en el escenario donde estaba el individuo en cuestión. Si era un niño con autismo, pues, trabajaba en la escuela, se entrenaba al staff, ¿no? Para que pudieran darle un reforzamiento contingente a las conductas adaptativas, ¿no? Y era una persona institucionalizada, pues también entrenar al staff, a las enfermeras, cómo responder ante ciertas conductas adaptativas o desadaptativas, ¿no? Eso es lo que tenía mucho la primera ola. Se le conoció como terapia de conducta. También hubo varios trabajos ya un poquito más ligados al ámbito clínico, no institucionalizado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, con trabajos de la ansiedad, ¿no? Los de golpe, de sensibilización sistemática, hacer ciertos procedimientos para provocar una inhibición en la respuesta, ¿no? Para que la persona ya no reportara tanto que estoy ansioso, ¿no? Presentar el estímulo varias veces para que cierta respuesta respondiente disminuyera y, ok, la terapia funcionó. Ibas a reducir la respuesta eh, ansiógena, ¿no? Después viene la segunda ola donde todo se descompuso y todo valió quesadilla, fue en los 70s y 80s, donde entra el modelo cognitivo y se apropian los psicólogos de la metáfora de la computadora, ¿no? Dicen, es que lo que pasa en el cerebro es como una computadora, ¿no? Tú le metes datos y entonces pasa algo mágico dentro del cerebro, ¡fum! Y te da una respuesta. Sí, 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 el cerebro es como una computadora. Ya está esa metáfora que lleva años, ¿no? Y creo que hasta la fecha sigue, ¿no? Que el cerebro es como una computadora. Y entonces hay que descubrir y hay que abrirla y ver las piececitas que tiene el cerebro y la computadora. Porque si yo le cambio algo a la computadora, si le cambio un chip, me da otra respuesta. Y entonces yo le cambio algo al cerebrito, me va a dar otra respuesta. Eso es una base mecanicista, ¿no? Tengo piezas pequeñitas que tengo que cambiar para que el output sea distinto, ¿no? Aaron Beck y Albert Ellis fueron los que metieron esta cuestión cognitiva en la cuestión de las psicoterapias. Y bueno, también, digo, fue importante porque no solamente se trabajaba con personas institucionalizadas, ¿no? Ya era un trabajo en adultos verbalmente competentes que iban a un consultorio y buscaban ayuda por cierto sufrimiento, ¿no? La ansiedad, depresión. Surge la terapia cognitiva, ¿no? Donde parte de la premisa es, tienes pensamientos distorsionados, si tú piensas adecuadamente, entonces vas a estar más contento, vas a estar mejor. Y aquí sí te trataban de reducir los síntomas. Vamos a hacer la terapia cognitiva para que tengas menos ansiedad, para que tengas menos depresión, para que tengas menos distorsiones cognitivas, porque se supone que eso es lo que está causando el sufrimiento. Pero, chan, 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 llegó Jacobson en el 96
E hizo un estudio parteaguas que ha sido replicado, donde hace un análisis por componentes. Hace tres grupos. Un grupo con terapia cognitiva, es decir, donde solamente se ve la reestructuración cognitiva. Un grupo de terapia cognitivo-conductual, donde estaba la reestructuración cognitiva, más elementos de la terapia de conducta, como programación de actividades, y estos ejercicios para abordar más bien la conducta observable, no tanto lo cognitivo. Y el tercer grupo era solamente la parte conductual, ¿no? Igual como de activación conductual. Y encontró que vale un cacahuate si trabajas la parte cognitiva. Realmente no mejora los resultados. La parte conductual es la que da la mejoría en las personas, no lo cognitivo, ¿no? Entonces pensaba que el elemento cognitivo, como la reestructuración cognitiva, era como crucial, pero ese artículo dijo que no, ni se necesita, hasta estorba, ¿no? Y a partir de eso también salen los trabajos para hacer activación conductual, ¿no? Que es como el protocolo súper estándar para depresión, ¿no? Te ahorras tiempo, dinero, entrenamiento, etcétera, ¿no? Y es meramente conductual. Em, y después viene la tercera ola, ¿no? Que es en la que estamos, donde se trabaja igual en adultos verbalmente competentes. Es una terapia donde no te va a convenir abordarla a una persona con autismo, donde a lo mejor te va a ser más útil el manejo directo de contingencias, ¿no? Si se está lastimando a sí mismo, no le vas a decir, oye, pero eso te acerca o te aleja la vida que quieres tener. No, no va a tener un impacto en la persona, ¿no? Y una persona con discapacidad intelectual, no le vas a poner una metáfora porque no la va a derivar, no le va a provocar un cambio, ¿no? Tienen que ser adultos verdaderamente competentes que vienen por problemas clínicos tradicionales, ¿no? Como ansiedad, depresión, fobias, problemas en relaciones de pareja, en expresar necesidades, etcétera. Digamos en ambientes clínicos. Aquí se da o se le da relevancia a la interacción entre la conducta y el contexto. No tanto el pensamiento como si estoy pensando de forma distorsionada, tengo que modificarlo, no. ¿Qué está haciendo la persona y cómo está interaccionando con el contexto? Eso es donde se va a poner el énfasis. No va tanto o no va hacia la reducción de síntomas, no va hacia esa parte, sino hacia una vida con sentido. Y nuevamente que el lenguaje puede llevar al sufrimiento. Lo que está haciendo la persona o cómo utiliza el lenguaje en el contexto le está llevando al sufrimiento y le mantiene atascada o atascado. Libros, manuales que fueron parteaguas. El de FAP fue en el 91, que habla sobre las relaciones interpersonales. Es un modelo conductual radical, es decir, viene desde el conductismo radical de Skinner. Ahí se habla más de tactos y mandos. A diferencia de ACT, que saca su propia teoría de los marcos relacionales y habla de las metáforas, la respuesta relacional, etcétera, ¿no? Noten cómo el de FAB sale en el 91, ¿no? O sea, cómo me gusta enfatizarlo. Sale en el 91, fue primero, y después sale el de ACT en el 99. Bob Kohlenberg tuvo comunicación con Stephen Hayes, tienen algunos artículos juntos, ¿no? Pero el de FAP fue primerito, ¿no? Sobre la relación terapéutica y cómo el terapeuta es el vehículo de cambio. Hayes también se alimenta mucho de eso, aunque pone más énfasis en el consultante y lo que se dice a sí mismo. Y en FAP es más el qué dice el consultante o qué no dice. Pero lo veremos más adelante. Y el otro libro aparte aguas es el del 2001, que es el del Teoría de los marcos relacionales, de Hayes, Barnes Holmes y Brian Roche en el 2001. De ACT, estos dos son como los pioneros. Y de ahí surge toda una investigación, ¿no? Un montón de artículos, de ensayos controlados aleatorizados, de manuales. Ya hasta la OMS sacó un manual, ¿no? Para personas refugiadas usando ACT, que reduce costos, tiempo, entrenamiento, etcétera. Pero así fue como surgió la tercera ola, con esos primeros manuales. Luego está la discusión de si DBT también es contextual o no es contextual. Y no sé si alguien de aquí hace DBT que nos pueda decir si sí es contextual o no es contextual.
Nadie se DBT. Ok. A DBT lo metieron en la tercera ola porque fueron de los nuevos modelos. Sin embargo, no es como tal contextual porque sí tiene un modelo más cognitivo, ¿no? Y de una base biológica. Y originalmente fue más cognitivo. Ya con el paso de los años, pues se ha alimentado también de ACT y de FAP. Y ya lo han hecho un poquito más contextual. Pero realmente DBT no es así contextual que digamos. Si ustedes se van a la ACBS, a la Association for Contextual Behavioral Science, solamente ACT y FAP están como ciencias contextuales, ¿no? DBT no es tan contextual. Pero bueno, se ha metido en la tercera ola porque son de los nuevos modelos que abordan de forma distinta el sufrimiento humano. Es más como chisme, que luego uno se anda peleando ahí con los modelos. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas, inquietudes, quejas, reacciones? ¿No? A ver, súper. Vientos. Vamos con el monismo y el dualismo. Bueno, el dualismo es de las filosofías que también imperan hasta el día de hoy, ¿no? Que es el, digamos, las dos de René Descartes, donde la mente y el cerebro son dos cosas separadas, o la mente y lo biológico son dos cosas aparte, y esa es la parte dualista, ¿no? Hay una cosa ahí flotando, no sé dónde, que es la mente y los pensamientos, que parece que es emanado, pero surge. A veces me lo imagino como un humito que va surgiendo ahí del cerebro, entonces sale la mente. Entonces se supone que algo físico produce algo ahí etéreo que es la mente. Y es el dualismo cartesiano, que hasta la fecha domina mucho del abordaje en psicología, neurociencias, psiquiatría, etcétera. Y el monismo se refiere no a los monitos, que están muy bonito, pero el monismo se refiere a una sola cosa, ¿no? A algo que vamos a analizar. Un solo evento va a ser analizable o va a ser estudiable, que es la conducta. En el dualismo tenemos esta separación, ¿no? Entre mente y cerebro. Y el dualismo va a tratar de reducir el todo a sus partes, ¿no? Vamos a tratar de dividir. A ver, está el cerebro, pero también tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el cerebelo, el tallo. Y además podemos dividirlo más en núcleos de la base, en la amígdala, la sustancia gris, etcétera. Y entonces se supone que si conocemos cómo funciona el cerebro, podemos ver cómo surge la mente o cómo se producen los pensamientos y demás. Y tiene una característica muy chistosa el dualismo, ¿saben? Cuando empezaba a leerlo es como bien curioso porque a veces a mí mi perspectiva parece como trampa, ¿saben? Uno se crea un constructo y entonces se pone a prueba. Por ejemplo, yo creo que hay 5 factores de personalidad. Sí, porque yo en mis observaciones y cuando interactúo con personas, o sea, están los introvertidos, están los extrovertidos, están los apasionados, los X y los Y. Sí, digo que hay 5 factores de personalidad. Voy a hacer una escala de 5 factores de personalidad. Hago una escala, le meto análisis multivariado o lo que le quieran hacer de estadística. Digo, mira, sí, los datos, efectivamente, hay 5 factores de personalidad. Parece que uno es como el más común y hay otros que no son tan comunes. Ajá. Voy a hacer más estudios de eso, ¿no? Y lo replica. No, mira, sí, sí, sí hay 5 factores de personalidad, ¿no? Y la gente, pum, se los compra. Pero surge de cuestiones hipotéticas. Surge de alguien que se le ocurrió. Yo creo que así ocurre en el mundo. Meten datos, dicen, sí, sí, mira, sí pasa eso. Y entonces yo puedo inventarme el tinglilingui. Yo creo que existe el tinglilingui en las personas. Y eso provoca sufrimiento. Voy a hacer una escala. Sí. A ver, voy a poner mi escala. Eh, ¿Te da miedo hablar frente a muchas personas? Sí, no. Sí. ¿Y tienes dificultades para dormir? No, pues empieza a meter un montón de conductas, de frases, y digo, todo esto va a ser el tingliling. Lo meto a prueba y digo, sí, mira, ven, el tingliling sí, está provocando sufrimiento. Entonces van a encontrar de autores, uf, cada autor le pone el nombre de lo que quieran al rasgo de personalidad, a tal patología, ¿no? Y vamos a encontrar un montón de etiquetas
para ciertas conductas. Ahorita está de moda los tipos de apego. Uno entra a redes sociales, apego evitativo, apego ansioso, apego ambivalente, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió poner ese nombre. Es el problema del dualismo. Tiene un método deductivo, desde arriba. Yo pienso en un constructo y empiezo a jugar con los datos. Digo, miren, sí, sí existe este constructo. Y se le da prioridad al grupo. Se hacen los estudios grupales. Los 5 factores de personalidad, ¿no? Meto 2000 personas a una base de datos y digo, sí, se agruparon. Ya hay 5 factores de personalidad. Eso hace el dualismo y hace que se publiquen muchas cosas, ¿no? La verdad. Van a encontrar infinidad de cosas. Yo me acuerdo en la licenciatura que hacía mi tesis sobre habilidades sociales. Puta, y cada autor le mete que son habilidades sociales, que son competencias sociales, ¿no? Y era un lío meterlo en PubMed, en un buscador. ¿Cómo lo meto, no? Era social skills o ¿qué? Competency skills. Era como difícil porque cada autor le ponía un nombre diferente. Es un riesgo en el dualismo. ¿Qué ocurre en el monismo? Nos quitamos de problemas y aquí vamos a darle prioridad al individuo. Vamos a analizar una sola cosa, que es la conducta. La conducta, llámese, o lo vamos a definir como lo que hace un organismo, todo lo que hace un organismo. Y entonces pueden ser sensaciones, puede ser lo que yo digo, lo que estoy pensando, ¿no? Ahorita ustedes están emitiendo conductas, ¿no? Escribir es una conducta, estar sentadas es una conducta, ver la pantalla es una conducta, estar confundidas es una conducta, ¿no? Pensar en, ay, no estoy entendiendo nada, es una conducta. Todo eso va a ser conducta, va a ser una sola cosa que se va a estudiar, es la parte monista, solo una cosita se va a estudiar. Pero que una cosita se estudia no significa que vamos a ignorar lo demás, al contrario. Vamos a estudiar la conducta que nos interesa mucho todo lo que está influyendo en que aparezca esa conducta. Y todo lo que está influyendo puede incluir la historia de aprendizaje de ese individuo, o de forma coloquial la historia de vida, ¿no? El entorno en el que está inmerso, etcétera. Por ejemplo, estar sentadas ahorita en Zoom tiene que ver con en dónde viven, en dónde están. A lo mejor están más cómodas tomando la sesión en casa y va a ser difícil tomar la sesión caminando hacia el transporte público, etcétera. Entonces, la conducta de estar sentadas también está influida por el contexto en donde están, por dónde viven, dónde están ahorita. ¿Cómo aprendieron a sentarse en un lugar cómodo? A lo mejor aprendieron que, híjole, sentarme 2 horas de chinito, no, no voy a aguantar, se van a dormir las piernas. Entonces, en su experiencia y en su historia de aprendizaje, sentarse en una silla cómoda, con las piernas a 90 grados, ha sido útil y esa conducta la repite. Pero sí va a haber diferencias en cada uno de ustedes, ¿no? Le vamos a dar prioridad al individuo. ¿Cómo se sienta Diego? ¿Cómo se sienta Laura, Víctor, Brenda? Es diferente, cada uno le está funcionando de manera distinta. A lo mejor hay quien se cansa a los 60 minutos y necesita una estiradita, o hay quien puede aguantarse las 2 horas, etcétera, ¿no? Aquí vamos a darle prioridad al individuo, no al grupo, como en el dualismo. Nos va a interesar qué ocurre en cada persona en la sesión de consulta. Nuestro método es inductivo. Vamos desde abajo hacia arriba, no como en el dualismo que es de arriba hacia abajo. Yo quiero empezar a observar, mira, cada vez que le hago una petición a este consultante, se molesta. A ver otra vez, oye, ¿tú que me hagas la tarea? No, no, Daniel, es que yo la verdad es que con tareas no funciono. Mm. Y otra sesión, oye, estás llegando tarde, ¿puedes llegar más temprano? No, es que fíjate que es que el tráfico, no, no, es que, perdóname, Daniel, pero es que no puedo hacer esas cosas. Y te das cuenta que también le pasa afuera, ¿no? En sus relaciones interpersonales. Desde abajo vas trabajando, ¿no? En la sesión clínica y ahí vas formando hipótesis. De forma general, ¿no? Cuando se empieza a formar el modelo conductual y o conductual contextual, uno observa, ¿no? Un elemento y esto se repite. Mira, cada vez que yo entrego algo, esta conducta aparece más veces. Bueno, se le voy a llamar reforzamiento.
Porque ya he visto que todos los organismos, cuando aparece un estímulo de ciertas características y en cierto momento dado, la conducta vuelve a aparecer. Vamos a llamarle eso reforzamiento. Y a esto vamos a llamarle castigo. Desde el método inductivo, de la pura observación, han surgido varios nombres, que son, voy a llamarlo universales. El reforzamiento aquí en Latinoamérica va a ser igual al reforzamiento en la India y en China. El castigo va a ser igual aquí, en la India y en China. Estamos utilizando términos más técnicos que son casi independientes del autor, ¿no? No cada autor le va a poner, este es el reforzamiento de Daniel Granados, ¿no? Porque el mío es así, ¿no? Va a haber más homogeneidad en los términos. Y eso nos permite comunicarnos mejor, hacer mejor ciencia, tener mejores resultados, etcétera, ¿no? A diferencia del dualismo, que parten de arriba y cada quien se inventa un constructo y lo voy a investigar, y meto al grupo, no, aquí es al individuo y de muchas observaciones individuales. En el dualismo se llega a premisas como, en general, las personas son tal cosa. En el monismo es decir, todas las personas son así. En el dualismo sería decir como, pues en general, la mayoría de las veces el fuego quema. Por acá, ¿no? Aquí se diría, siempre el fuego quema. Porque tú ves todas las observaciones y en todas las observaciones ocurre esto mismo. Entonces, el reforzamiento va a aumentar la probabilidad de una conducta. Eso va a ocurrir. Vamos bien hasta aquí. Inquietudes, reflexiones, sensaciones, pensamientos, historia de aprendizaje. Yo tengo una pregunta. Sí, No me queda claro, por lo que venía entendiendo, estaba pensando más que esta perspectiva es palo singular, ¿no? Como a lo específico mm, de cada persona, de su relación con su contexto, perdón. Pero esto último que decías me confundió un poco en términos de las conclusiones a las que podemos llegar. O sea, yo pensando si la persona está situada en un contexto específico y lo que yo puedo concluir es exclusivamente de esta persona, ¿cómo puedo decir es para todos? Y ahí me perdí un claro. poquito, no sé si me puedes ayudar. Sí, es una muy buena pregunta. Gracias, Diego, por realizarla. Voy a tomar un término común, ¿no? Que es el reforzamiento, que va a aplicar para todos los organismos. Si yo refuerzo una conducta, esta es más probable que siga apareciendo en el tiempo. Es como una ley que se ha encontrado. Si yo refuerzo una conducta, es más probable que siga apareciendo. Pero va a depender de cada individuo qué es reforzante para ese individuo, ¿no? A lo mejor si yo quiero que ustedes vengan a las sesiones, híjole, a lo mejor va a ser diferente el reforzamiento para Diego, Laura, Víctor y Brent. A lo mejor que yo resuelva las dudas de Diego, para él es muy reforzante y va a seguir viniendo a las sesiones. Pero a lo mejor para Laura es más reforzante que yo sea chistoso, ¿no? O que haga bromas, ¿eh? Y eso es más reforzante para ella. O para Víctor es que yo tenga imágenes como muy claras en mi presentación. O para Brenda lo mejor es que mi discurso sea coherente y no de tantos tropiezos. Para cada uno de ustedes va a ser diferente el reforzamiento, pero va a ser más que esa conducta vuelva a aparecer. Entonces el reforzamiento se da, eso es general, pero es diferente para cada individuo. Y es lo que yo voy a ver en mis sesiones. ¿Qué es reforzante para la conducta de mis consultantes en la sesión? Porque aunque me digan, es que estoy ansioso, ¿vale? Pero ¿qué está manteniendo la conducta de ansiedad en mi consultante? Que es diferente para cada uno de ellos. Y es lo que me toca explorar. Ahí, por ejemplo, perdón, recordé un poquito un paciente con depresión. Ujú, Las actividades que vas empezando a trabajar con el paciente tienen que ser como las más fáciles y las que ujú, más, pues genera mayor refuerzo en el paciente, ¿no? Que le sea más fácil ujú. aplicarlo y que le genere un Claro, mayor esfuerzo. Entonces empiezas justamente desde lo que es, bueno, repito, perdón, lo que es más fácil y lo que le genera un mayor refuerzo. Pero no todas las personas tienen como el mismo gusto de actividades, ¿no? Hay quien le es más sencillo ponerse a pintar y hay a lo mejor quien le es más sencillo
irse de picnic con su familia, ¿no? O una actividad con familia. Entonces ahí depende mucho del paciente, qué es lo que le genera un refuerzo agradable, ¿no? O una experiencia agradable al paciente. Y tienes que consultar con él cuáles son esas actividades para empezarlas a implementar. Al igual como Exacto. esas actividades que a lo mejor no son como tan placenteras como tender la cama, ¿no? Pero a lo mejor barrer la casa le es más placentero al paciente, ¿no? Ujú. Entonces ahí también empezar a trabajar sobre ese tipo de actividades. Y cada uno tiene Exacto. algo diferente. Exacto. Bueno, y muchas gracias, Víctor, por tu aportación, ¿no? Muy pertinente. Y voy a agregar, por ejemplo, en el dualismo, que vamos a pedir al grupo, a lo mejor eh, tenemos un paper donde 5.000 personas con depresión le dijeron, ponte a hacer ejercicio. Y entonces 3.500 personas mejoraron en los síntomas de depresión. Y el psiquiatra va a decir, ah, fíjese, señor, usted que tiene diagnóstico de depresión, tiene que correr todos los días. Uy, bueno, y le va a dar la recomendación a todos parejo. Póngase a hacer ejercicio, porque le da prioridad al grupo. Y entonces llega el consultante y dice, ah, es que no me gusta correr, pero el psiquiatra me dijo que tengo que hacer ejercicio, ¿no? Y ahí vienen todos desilusionados con, no, tengo que hacer ejercicio, pues ni me gusta. Porque ahí se trabajó desde el grupo. Pero en la forma individual es, ok, pero entonces a ti qué te gusta hacer. No, es que yo soy más de una caminata así en el bosquecito, todo muy relax, ¿no? Eso me gusta. Y tengo muy cerca, ¿sabes? Un parque. Tengo el bosque de Chapultepec bien cerca. Ya, ¿no? Como lo que decía Víctor, está fácil de hacer, le es reforzante, ah, pues date una caminata, sí, entonces fíjate que eso sí, pero correr, lo que me dijo el psiquiatra, no, yo no estoy haciendo eso, no, a mí no me gusta. Entonces se trabaja de forma muy individual y particular, no, no se trabaja desde el grupo. Súper. No sé si esto, Diego, te ayudó. Sí, 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 totalmente. Me ayuda muchísimo. Pero me quedo pensando también, ahorita cuando pusiste la del dualismo y este ejemplo del tingli-lingui, decir cómo es diferente al concepto de reforzador. O sea, no será algo que la persona llega y observa y nombra. Y creo que ahí Ya, también me sigo quedando con duda. ya, es una buena pregunta y en ciencia nunca todo está concluido, ¿no? Inclusive en física, que es de las ciencias como más rigurosas y duras, aún no tienen la definición exacta para todos sus principios y siempre llega alguien como, oye, pero a ver, tú me pones esta ley, pues yo encontré también esto y entonces vamos a resultar, ¿no? Eso pasa en cualquier ciencia, pero digamos que, bueno, aún el término reforzamiento se sigue cuestionando, ¿no? Como cualquier ciencia, pero ¿por qué el reforzador refuerza? Pero de forma general, en el dualismo y en el método deductivo, yo tengo un término general que se me ocurre y de ahí empiezo a investigar. Y en el inductivo es, a ver, yo observo algo, veo que se repite, ¿cómo le llamamos a este fenómeno que se está repitiendo? ¿No? Vamos a llamarlo reforzamiento. Y es replicable, ¿no? A partir de puras observaciones. Eh, digamos que en el inductivo observo y le pongo nombre, y en el deductivo es, tengo un nombre y meto datos a ver si surge ese constructo hipotético. Va de arriba hacia abajo. Es un poco la diferencia. Así. Y son las 11. ¿Qué onda con lo conductual contextual? Vamos a hacer una pausa de 2 minutos nada más, que quiero también llenar mi tacita con agua. Y si se quieren estirar y demás para seguir con esto, que nos falta. 2 minutos de pausa. No se vayan muy lejos. Gracias.
Listo, regresamos. Hay tantos que ves. Vamos a mover pantalla. Y, ok. ¿Qué es lo conductual contextual? Está. Bueno, vamos a encontrar dos definiciones de conducta que, como cualquier ciencia, sigue siendo explorable y debatible. Una es, conducta es todo lo que un organismo hace, como comentábamos. Reír es una conducta, llorar es una conducta, pensar es una conducta, amar es una conducta, ¿no? Nada más que es como una etiqueta muy grandote que engloba muchas acciones, pero todo lo que es un organismo es conducta. Y todo va a ser analizable por nosotros como terapeutas conductuales contextuales. Y esta que me gusta también mucho es, la conducta es la interacción entre un organismo y su ambiente. Y la conducta va a ser como un flujo, como un río, porque todo el tiempo estamos emitiendo conductas. No hay momento donde paremos de emitir conductas. Hasta que estemos muertos, se acabó la emisión de conductas. Pero en estos 15 segundos que están conmigo, ya están emitiendo muchas conductas. Desde mover la cabeza, escribir, acomodarse en el asiento, quedarse reflexionando, pensar algo, todo eso es conductas. Y pasan muchas cosas en 15 segundos. El cauce de esta conducta, de este río conductual, depende, por supuesto, de lo estrecho o lo angosto que sea el cauce, ¿no? Si hay piedras ahí en medio, si hay poquitas piedras, si hay animales que estén obstruyendo el flujo conductual. Y nosotros como terapeutas, yo puedo mover una piedra y entonces la conducta ¡fum! Fluye más. O puedo colocar algo y la conducta se obstaculiza. Y lo que vamos a estar haciendo nosotros en la interacción terapéutica. ¿Cómo voy a estar modificando con el contexto para que la conducta vaya cambiando? Y esa conducta se acerque a lo que la persona desea obtener de su vida, para que tenga una vida que sea valiosa y que le haga sentido. Vamos a estar explorando constantemente y observando, porque a lo mejor yo tengo una hipótesis de que si muevo esta piedrita por aquí, va a fluir mejor la conducta y resulta que no. Y hay que elaborar otras hipótesis. ¿Qué es lo que tengo que modificar para que la conducta fluya? Pero entonces, Daniel, a ver, el contexto. ¿Lo que es el contexto? ¿No? El contexto es todo. El contexto puede ser desde la historia de aprendizaje, cómo interactuó con sus padres, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, qué le dijeron en la escuela a la que iba, lo molestaban, no le molestaban, tuvo muchas amistades, le elogiaban por tener ropa cara, por tener lujos, etcétera. Toda esa historia de aprendizaje es parte del contexto y nos toca analizarlo. Las personas con las que interactuó, ¿no? Tenía muchos, pocos amigos, perdón, ¿qué le decían esas personas? La cultura en la que estaba inmersa, eh, esa persona también es el contexto. No es lo mismo nuestra cultura latinoamericana que la cultura estadounidense. El gobierno también es parte del contexto. Las emociones de otras personas, ¿no? Si ve a otra persona enojada, si la ve triste, qué hace cuando ve esas estados emocionales en los demás, también es contexto. Y el lenguaje, por supuesto que también es contexto, ¿no? Y es un contexto muy poderoso, muy amplio, tan poderoso y amplio que tiene su propia teoría, que es la teoría de los marcos relacionales, ¿no? Que creo que revisarán más adelante. Es un contexto tan complicado de analizar que se requiere su teoría, ciertas unidades de análisis, y es con lo que trabajamos, sobre todo en ACT, ¿no? La teoría de los marcos relacionales. Yo también soy parte del contexto, ¿no? Y lo que yo le diga a mi consultante va a influir en su conducta. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué metáfora voy a aplicar yo, que es un contexto, para que la persona modifique su conducta? Y luego se pone más complicado, porque
también el individuo interactúa con un contexto interno, vamos a llamarlo así. Sus propias emociones, pensamientos y sensaciones también son un contexto para ese individuo. ¿Mm? Creo que un ejemplo típico son las personas que tienen una sensación física y dicen, ay no, creo que tengo algo grave. ¿Qué tal que es cáncer? "No, porque no, yo no tenía esto, me estoy sintiendo muy mal. A lo mejor es cáncer. Voy a investigar en internet. Dolor de estómago, a ver si tengo cáncer. ¿No? Entonces, ante una sensación de ese contexto, empiezan ¡puf! A emitir otras conductas, empiezan a sobrepensar, a buscar en internet. Emociones, pensamientos y sensaciones también son contexto en lo que está interactuando la persona. Entonces, el contexto es todo, todo. Entonces, de pronto está bien complicado porque ¿qué voy a modificar yo? ¿En dónde voy a trabajar yo como terapeuta contextual para provocar un cambio en la conducta del individuo que tengo enfrente? Pero bueno, resulta que a lo mejor el gobierno en el que está inmerso puede ser que no sea tan relevante para la sesión que tengamos en este instante y no es algo que yo pueda modificar, ¿no? Yo no puedo hacer mucho para cambiar el gobierno yo solito, ¿no? En mi sesión terapéutica. O sea, por más de que le diga algo a mi consultante del gobierno, pues no, no vamos a cambiar el gobierno, ¿no? Entonces hay contexto que quizá no tenga un papel fundamental en la sesión clínica, pero hay otros contextos que sí son más relevantes, ¿no? Yo soy un contexto y lo que le digo a mi consultante es un contexto relevante para provocar un cambio en la conducta. Mi emoción también es un contexto, puede provocar algo en el consultante. Si el consultante me dice algo triste y está inmerso en sí mismo, sollozando, y también evoca en mí tristeza, el consultante es capaz de ver en mí la tristeza, reacciona cuando me ve a mí triste, se guarda las lágrimas cuando me ve a mí triste, me dice algo, cómo responde, ¿no? Cuando me ve a mí en tristeza, por ejemplo. Y ahí tengo información y puedo también trabajar terapéuticamente hacia los objetivos que el consultante tiene para su proceso terapéutico. Y bueno, tenemos que diferenciar algo fundamental, que es la topografía versus la función, ¿no? De una conducta. Por ejemplo, en la topografía de una conducta es la forma que tiene esa conducta, ¿no? Podemos analizarla con el ejemplo de tocar el claxon. Hoy puedo analizar conductualmente la forma en la que alguien toca el claxon, ¿no? Lo hace con la mano derecha, con la palma de la mano, o a lo mejor lo hace con la empuñadura, ¿no? Lo hace a 80 centímetros de distancia del pecho, pone cierta fuerza muscular que puedo medir, ¿no? Ah, lo hace tantos joules de fuerza y le toma tantos segundos. Yo puedo hacer un análisis topográfico de la topografía de una conducta, cómo lo está haciendo esa persona. Puedo ser muy meticuloso en analizar la topografía, la forma en que lo emite, pero va a ser distinto a la función, porque a lo mejor cómo estoy tocando el claxon puede ser diferente a que estoy afuera de la casa de mi mejor amigo y vamos a ir a la fiesta y se hace tarde y mi amigo no baja. ¿Por qué no baja? Y entonces toco el claxon. Pi, 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 pi. Y ahí mi intención es ya que se apure, ¿no? Apúrate, ya baja. ¿No? O a lo mejor ya baja mi amigo, vamos manejando y veo una marcha. Contra la marcha de que ganó la selección mexicana el Mundial de Fútbol. Ganó, por fin somos campeones. Y entonces vamos a tocar el claxon. Ti, 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 ti. Y ahí es con el propósito de seguir festejando. Vamos a festejar, ¿no? Porque ganó la selección mexicana. Y de pronto estamos cerca de llegar a la fiesta, pero nos tocó ahí tráfico, ¿no? Un tráiler quiere dar vuelta, quiere echarse de reversa. Y me toca estar justo a mí atrás, ¿no? Uy, le voy a tocar el claxon para que no me vaya a pegar, ¿no? A mi carro. Pues ahí tiene otro propósito. Entonces, miren cómo la topografía puede ser la misma, ¿no? Mi mano derecha con cierta fuerza, pero la función es distinta. El propósito de para qué estoy tocando el claxon va a depender del contexto. Depende del contexto, la función, el propósito.
Si es para que mi amigo se apure para ir a la fiesta, quiero festejar o quiero prevenir al camión de que no me vaya a pegar. Esa es la función. Por eso tenemos que analizar el acto en contexto o la conducta en contexto. Em, Llorar, pues algo típico que podemos encontrar en nuestros consultantes. Tenemos que analizar la función del llanto de nuestro consultante. ¿Está llorando para jalar mi atención? ¿Está llorando para contactar con cierta tristeza? ¿O está llorando para evadir, hablarme de algo? Tenemos que hacer ahí nuestra fineza de ¿para qué está emitiendo esta conducta? ¿Qué cambios quiere provocar en su entorno o en sí mismo? Es la diferencia. No nos vamos a ir tanto por la topografía, sino por la función. ¿Para qué está emitiendo cierta conducta? Hasta aquí vamos bien. Todo clarísimo. Súper. Muchas gracias por las manitas arriba. Me ayuda el maestro. Ah, Laura, tienes una pregunta. Sí, 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 perdón. O sea, nada Dale, más no, adelante. como para ubicarme bien, entonces, topografía es lo mismo que morfología, ¿cierto? Sí, digamos, es, ajá, similar. Ok. Digamos, Y términos en- prácticos. Dime. Perdón. Y entonces, topografía será el qué y función para qué, o topografía es el cómo y la función es el para qué. Es una buena pregunta. Porque en el para qué, mm, digamos que podemos dividirlo así, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo en la topografía, ¿no? ¿Cómo lo hace? Digamos, con este ejemplo del claxon, lo hace con cierta fuerza, cierta frecuencia, ¿no? Si está llorando, lo hace con cierta fuerza o frecuencia, me ve a los ojos, se voltea, ¿no? Digamos que puede ser relevancia de la topografía. Vamos a poner más énfasis en la función de para qué lo está haciendo, qué cambios quiere provocar en el entorno o en sí mismo. Entonces, sí, la función es ¿para qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Para qué lo hace? Bueno, gracias, Laura. ¿Cómo ves, Juliana? ¿Dirías que sí o que no? Diría que sería también el qué y el cómo en la topografía, porque también como definir qué conducta específicamente, cómo la hace y en la función el para qué. Exacto, sí. ¿Qué está haciendo? Ujú. Términos muy generales, así lo dividimos, porque nos podemos poner más quisquillosos y podemos tomar un poquito de la topografía también de este consultante en la sesión, ¿no? Como, ¿qué hace? Cuando yo le hago una petición, ¿cómo me la rechaza? Ay, Daniel, otra vez me vas a decir esto. Ah, este consultante así me rechaza mis peticiones, ¿no? Puede ser útil tomar un poquito también de la topografía, pero en general nos enfocamos a la función. No es que no quiero entrar en temas muy hardcore, que nos podemos llevar horas aquí platicando. Vamos a retomar ya, vamos hacia lo último, para dejar un pequeño ejercicio, que es el contextualismo funcional, ¿no? Entonces, el acto en contexto, tenemos que ver cuál es el contexto donde está surgiendo cierta conducta y entonces analizar para qué lo está haciendo, ¿no? ¿Qué cambios quiere provocar? Y eso va a ser la base filosófica del contextualismo funcional. ¿Qué es el contextualismo funcional? Es un refinamiento, evolución y extensión del conductismo radical. Porque van a encontrar críticas, observaciones de, no, eso es lo mismo, pero pues Hayes nada más le quiso poner el nombre para publicidad, ¿no? Si hay unas diferencias, ¿no? Quien se quiera hacer muy quisquilloso, de pronto Skinner tenía ciertas, muestra la esquina del inicio y la esquina del final, pero en una misma página da una definición mecanicista de la conducta y luego da una definición pragmática, ¿no? Más contextual. Y entonces Hayes, pues también muy obsesivo, dice, no, ¿cómo puede haber una definición distinta en la misma página? No hay que ser muy claros de qué vamos a trabajar. Hace el contextualismo funcional con una base totalmente pragmática, no lo hace mecanicista, no, queda muy claro, es una base pragmática. En donde Skinner de pronto era mecanicista, luego fue como que pragmático, ya el Skinner más tarde es más pragmático. Pero Hayes dice, vamos a empezar desde el inicio que esto es pragmático.
Entonces es un refinamiento, evolución y extensión de conductismo radical y da cabida a la teoría de los marcos relacionados. Hayes, cuando era joven, ¿no? Estudiante universitario, le pasan el libro de Las hipótesis del mundo de Stephen Pepper, dicen, échale una revisada a este, fíjate. Yo creo que lo que quieres tú hacer va como en una onda pragmática, pero revisa el libro de Pepper. Hayes revisa el libro de Pepper y dice, ah, no manches, está muy bueno, ¿no? Y entonces forma la filosofía contextual a partir de el trabajo de Stephen Pepper. Stephen Pepper en ese libro dice que podemos conocer el mundo a partir de cuatro hipótesis principales, que son el formismo, el mecanicismo, el organicismo y el contextualismo. Vamos a revisar por lo menos el mecanicismo y el contextualismo, son como los más comunes, pero Stephen Hayes también tiene unos trabajos de los primeros artículos de los 80s y 90s, donde habla un poquito como los ejemplos de esas hipótesis del mundo y cómo se aplican a la psicología. La verdad es que son textos ahí densos y yo no encontraba ninguno en español, ¿no? Y de ahí que decimos acá el artículo, Francisco Ruiz y un servidor, ¿no? De cómo surge el contextualismo funcional, que es el artículo que está en la plataforma del diplomado. Creo que está más asequible porque leer eso ya está como muy denso, ¿no? Y puede quemar muchas neuronas. Pero vamos a revisar rápidamente el mecanicismo. En el mecanicismo, bueno, perdón, las hipótesis del mundo tienen metáforas raíz, que es una forma sucinta, breve de entender esas hipótesis del mundo, y la metáfora raíz del mecanicismo es la máquina, donde nuestro criterio de verdad es la correspondencia entre la copia y el mundo, entre la copia y el mundo. Es decir, yo tengo esto que es la realidad, y entonces voy a corroborar si esta copia que estoy viendo en el mundo también es como la realidad, a ver si se parecen o no. Esto es lo real. Y lo que estoy analizando, este fenómeno, tengo que ver si realmente corresponde con la realidad. ¿Mm? En el mecanicismo se supone que hay algo que es llamado la realidad, que tenemos que llegar a conocerla. Tenemos que hacer ciencia para conocer cómo es la realidad. Es una realidad absoluta, única, y tenemos que conocerla. Y una vez que conozcamos la realidad, entonces podemos entender cómo funciona el mundo. Que es, por ejemplo, lo que hace la física. Está buscando cuál es la realidad y si realmente es la teoría de cuerdas o es la otra teoría que no sé cómo se llama, si es la cuántica. Entonces, ¿cuál es la que mejor explica el mundo, los fenómenos, el universo, la realidad? O si estamos en un holograma y yo no existo y ustedes tampoco existen y esto es una simulación. O somos cerebros en una cubeta conectados por cables y todo esto no existe. Entonces, la parte mecanicista supone que hay algo real. Y entonces el criterio de verdad es si realmente corresponde lo real con la copia. Ah, sí, mira, sí, 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 sí es real. Órale, pues, visto bueno, es verdadero. Tenemos un cerebro y entonces le tomamos una resonancia magnética y decimos, mira, esta resonancia sí está reflejando lo que es el cerebro. Es una buena resonancia. Y es más, fíjate que yo creo que, ¿qué pasa si metemos a personas deprimidas a un resonador? No tenemos nada que hacer, vamos a meter personas deprimidas a un resonador y vemos qué ocurre en el cerebro. Entonces, mira, así es la depresión. Se encienden esas áreas cerebrales, estas otras se apagan, y eso es la depresión. Jugando a un juego mecanicista, donde suponemos que la depresión tiene cierta configuración cerebral, y es nuestra labor como neurocientíficos encontrar esa, esa configuración cerebral. En el mecanicismo se supone también que A causa B, A va a causar B. Si yo te lesiono una región cerebral, va a provocar B, cierta conducta. Si yo te conecto a tal región cerebral, va a provocar tal conducta.
Si tienes tal distorsión cognitiva, vas a entonces estar triste. Si piensas de cierta forma, vas entonces a tener enojo. El modelo cognitivo de Beck y Ellis es mecanicista porque supone que A causa B. Los pensamientos van a provocar acciones, o van a provocar emociones. Y es mecanicista porque también supone que hay unos pensamientos correctos, ¿no? Reales, que debemos de tener. Y si no estás pensando de esa forma, está distorsionado, está mal. Entonces tienes que pensar de otra forma, una forma más real, para que estés contento y feliz. Entonces, el modelo de Beck es mecanicista y es biomédico. Pelas. Por eso, mucho en el contextualismo verán que no tenemos esa mirada. Tenemos otra mirada que es más contextual, pragmática, monista. Y la filosofía contextual de Pepper en la metáfora es el acto en contexto, ¿no? Lo que platicamos. Se tiene que analizar cuál es el contexto para que surja una acción, una conducta. Aquí el criterio de verdad no es si corresponde, no es la correspondencia entre la copia y el mundo. El criterio de verdad es la actividad exitosa o successful working en inglés, ¿no? Así lo van a encontrar. Creo que lo más parecido en español es una actividad exitosa, un desempeño exitoso. Es decir, yo tengo un objetivo. Yo quiero llegar a... ¿Qué playa estará buena? Quiero llegar a Playa del Carmen. Ese es mi objetivo. Y entonces voy a encontrar los medios para llegar a Playa del Carmen. Puede ser por carro, puede ser en avión, y a lo mejor en barco no. No puede ir desde la Ciudad de México en barco a Playa del Carmen. Si yo llego por mi carrito a Playa del Carmen, voy a decir que es verdadero, porque llegué a ese objetivo que yo quería hacer. No me voy a detener a decir, bueno, pues, a ver, espérate, pero a ver, ¿qué es playa? Primero defíneme qué es playa. A ver, playa es un conjunto de arena en cierta ubicación geográfica donde también hay agüita, hay agua de mar. Ah, ok, dame la definición de playa. Oye, pero a ver, ¿y también el calor es parte de la playa? Ah, no sé. Y nos podemos empezar a divagar. Bueno, para ver. El número de personas o los establecimientos también son característicos de una playa. Y ahí estoy jugando un juego más ontológico, es decir, de buscar, dame la definición de playa. Antes que nada, primero defíneme qué es playa. Y me estoy yendo hacia el mecanicismo. A ver, pero realmente qué es una playa? Y en la parte pragmática, me da igual cómo la quieras definir, no me interesa. ¿Lo que estás haciendo te lleva hacia la playa? No, pues sí, entonces eso es verdadero. Si manejar en carro te lleva hacia la playa, eso es verdadero, es la actividad exitosa. Vale. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque aquí es donde ya todo el mundo convulsiona. Esa es una base pragmática. No nos va a interesar conocer el origen del mundo o la realidad. Nos interesa si lo que estás realizando te acerca a ese objetivo que tú estipulaste. Vamos a llevarlo a un contexto clínico. Mi consultante dice, yo quiero tener más amigos, o sea, quiero tener habilidades sociales. A ver, pero ¿cuáles habilidades sociales? Vamos a definirlas. Eso sería irme al mecanicismo. Vamos a definir primero habilidades sociales. A ver, porque tal autor me dice que las habilidades sociales son así y las habilidades sociales deben tener ciertas características. Si yo me pongo a definirlo exhaustivamente, ya estoy en un juego mecanicista. Mi consultante viene aquí y dice, es que yo quiero pues tener más amigos, ¿no? Como sea que lo quiera llamar, tener más amigos, habilidades sociales. Vamos a hacer ciertas intervenciones para que esa persona tenga amistades como lo define. No, pues es que yo quiero, a ver, tengo un mejor amigo, me gustaría tener otro mejor amigo. Ah, órale, pues la terapia puede ser de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer entrenamiento en asertividad en nuestras sesiones. Si lo vemos muy calladito, así todo hecho bolita, digo, oye,
pero necesito que me digas más cosas porque te veo ahí todo serio y me pregunto si es lo mismo que te pasa allá afuera. Te quedas todo callado y no puedes interactuar con alguien más. No, pues sí, sí es lo que me pasa. Bueno, dime algo, dime qué hiciste el día de ayer y ahí estoy interviniendo. Y si eso que hago funciona y esta persona tiene otra amistad, se dice que es verdadero. Es verdadero si lo que yo estoy haciendo me acerca a los objetivos que estipulamos en la sesión. Más o menos, ¿no? No me voy a detener a definir qué son las habilidades sociales. No me interesa definir lo real, sino a trabajar para que la persona llegue hacia eso, esas habilidades sociales, como sea que lo defina. A lo mejor es con un mejor amigo más. Ok. Si así lo decidimos al inicio, vale, así lo decidimos. Y lo que hagamos, si le funciona, se dice que es verdadero. Laura, dime. Perdón, una duda rápido. Entonces Sí. aquí lo de operacionalizar variables no como tal no funciona, no existe en las terapias contextuales, porque es, por ejemplo, si un paciente llega y dice que tiene una crisis emocional y una crisis emocional puede ser definida de muchas formas, explorar cómo la define él si entra dentro de las terapias contextuales como tal, como una operacionalización de tal variable. Sí, ¿cómo lo define esa persona? Justo, es más ideográfico, es de esa persona, no nomotético de todo el grupo. No, porque mira, crisis de ansiedad está definida así en el manual. Eso no es parte del modelo contextual, sino esa persona, ¿cómo le llama? Porque además dicen, tuve una crisis de ansiedad. A ver, pues, pero ¿qué te ocurrió? No, pues es que me desperté y digo, ay, tenía mucha taquicardia y las manos sudorosas. Dije, "Ah, tengo una crisis de ansiedad". Ok. La persona está nombrando así cierto evento. Y a lo mejor lo explora y dices, es que tomó mucho alcohol en la noche pasada y lo que tenía más bien era como una resaca y tenía sudoración y taquicardia, ¿no? Ok. Eso pasa mucho, ¿no? Bueno, no mucho, pero sí pasa en algunos consultantes. No nos vamos a detener en la clasificación real de lo que me dice el manual, ¿no? No, es que un ataque de ansiedad debe tener estas características y tú no lo estás teniendo. Me interesa cómo lo describe el consultante y vamos a trabajar para que alcance los objetivos que esa persona estipuló al inicio. Juliana, No sé cómo plantear muy bien la duda, pero es que me pasa a veces que algunos consultantes ni siquiera saben como ese camino hacia cuál llegar, o sea, como que ni mm, siquiera tienen prevista como esa meta, ¿no? Y entonces, por lo mm, tanto, si no tienen prevista esa meta, ¿cómo se sabría que el acto es verdadero o que es verdad si la persona ni siquiera lo tiene definido? una excelente pregunta. Creo que va más orientado hacia las habilidades eh, del terapeuta y del consultante. Vamos más como hacia habilidades clínicas. Que sí, ¿no? Llega algunos consultantes y, bueno, si la terapia funcionara para ti, ¿qué te gustaría ver? No, pues quiero estar en paz. Ya no quiero estar ansioso. Pero ok. ¿Cómo me daría cuenta yo que estás en paz? O sea, ¿qué estarías haciendo o qué ya no harías? Y ya se quedan como, no sé. Ok, bueno, esta persona como que tiene mucha agenda de control y no se imagina cómo sería una vida de mayor calidad, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, más paz porque a mí me gustaba mucho ir a trepar cerros, eso me daba paz. O sea, trepar cerros era algo que solía hacer y ya no hago. Eso me gustaba mucho. Entonces te gustaría que la terapia te diera ciertas habilidades para que recuperaras ir a trepar cerros. Pues sí, fíjate que trepar cerros me gustaría porque me da paz. Ok, entonces la terapia se va a ir a trepar cerros. Ese va a ser el objetivo que declaramos el consultante y yo, que podemos observar. Y además fíjate que también me da paz. O sea, quisiera tener un mejor trabajo, porque donde estoy, mi jefe me cae, híjole, ¿no? Me estresa muchísimo.
y quiero un trabajo donde me sienta en paz, donde yo pueda ser líder. Que ya, entonces, a ver, ¿también te gustaría tener un mejor trabajo? ¿Un trabajo en donde tú puedas tener una posición de líder? Sí, ándale eso, sí. Ah, ok, pues ya. Sale, objetivos que podemos observar. Trepar cerros y un nuevo trabajo donde pueda ser líder. Entonces, lo que hagamos en sesión, si le funciona hacia esos objetivos, se va a decir que es verdadero. Si lo que hicimos en la sesión le ayuda a cumplir sus objetivos, es verdadero. Ujú. A ver, vamos con Víctor y repasamos y ya quedó un poquito más claro. Dinos, Víctor. Sí, bueno, no sé si mi ejemplo sea, o esté relacionado. Me suena un poquito como a un plan de cambio, por ejemplo, que puedes trabajar con un paciente, ¿no? En donde empiezas a identificar como sus metas, identificar las razones por las cuales quiere realizar ese cambio, no sé, y justamente ir estableciendo objetivos, redes de apoyo, e inclusive hasta un plan B, ¿no? Para poder llegar al objetivo. Entonces, bueno, me suena como a algo así como a como a un plan de cambio del ¿Mm? paciente, donde vas a poder identificar justamente ese tipo pues en este tipo de pacientes que a lo mejor no pueden tener como un objetivo muy claro, esto les puede como ayudar a clarificar justamente qué es lo que ¿Mm? quieren hacer o no, cuál es el objetivo al que quieren llegar con su plan de Ajá, cambio. exacto. Puedes planteárselo como un plan de cambio. Si poner el plan de cambio te funciona para cumplir los objetivos, es pragmático, es verdadero. Em, Creo que algo importante sería como lo que sea que vayan a querer los consultantes de la terapia es que sea algo observable, una conducta observable, tanto por el consultante como por nosotros. Porque si yo digo, ah, pues yo quiero que esté más defusionado mi consultante, ¿no? Quiero que tenga más defusión. Y eso como se ve, ¿cómo te das cuenta que realmente está más defusionado? O ya aceptó, que aceptó, ¿y cómo lo ves? Entonces, los objetivos terapéuticos idealmente son conductas observables, como sea que los puedan definir, ¿no? Quiero tener dos más amigos, quiero poder expresar lo que siento con una persona que me gusta, quiero atreverme a hablarle a esa chica del gimnasio, quiero poder decir a mi papá, papá, ya no me sigas violentando porque no me gusta, ¿no? Poner límites a mi papá diciéndole, no quiero que hagas tal cosa. Todo eso tiene que ser conducta observable. E igual en la sesión, ¿qué voy a observar de mi consultante? Cada vez que le pregunto algo, ¿cómo te sientes? Se queda callado y a lo mejor lo que yo quiero como terapeuta es que ante la pregunta de cómo te sientes, me pueda expresar, me siento triste. Es algo observable, ¿no? Puedo ver que me diga, estoy triste. Esos van a ser los objetivos. Y los objetivos se estipulan desde el inicio. A ver, ¿de qué quiere la terapia? Es muy importante que se estipulen al inicio porque filosóficamente nos llaman maquiavélicos. No es que tú modifiques tus objetivos a placer, no es que realmente tú no querías tal objetivo, querías otro, este otro. Y si los vas modificando en el tiempo, nos han tachado de maquiavélicos porque los hacemos a nuestra conveniencia. Pero no, no es así. O sea, se estipulan verbalmente desde el inicio y se llegan a esos objetivos. Se pueden ir modificando, por supuesto. Oye, ¿sientes que cumplimos tu objetivo? Sí, no, o bueno, quiero agregarle más, ¿no? Quiero hacerlo más intenso, más frecuente, más duradero. Ah, pues órale, ¿no? Pero se estipulan desde el inicio y eso evita que seamos maquiavélicos, que es de lo que nos han tachado en otras personas. De forma general, el contextualismo, sus objetivos preanalíticos son de predecir e influir la conducta. Lo que vamos a hacer es predecir e influir. Vamos a desglosar ahorita qué es predecir e influir. Vamos a predecir e influir en la conducta. Skinner le llamaba predecir y controlar la conducta, pero control tiene una connotación muy negativa en nuestra cultura, como ¿cómo vas a controlar a las personas? No, no controlamos a las personas. Vamos a influir en que la conducta cambie, ¿no? En los individuos. Vamos a predecir la conducta. A ver, si yo hago esto, te apuesto que se va a quedar callado, ¿no? Se va a trabar. Y dice, ah, sí, sí pasó eso. Y entonces voy a influir.
Ahora voy a hacer esta otra cosa para que sí me exprese lo que está sintiendo. Esto los vamos a desglosar más adelante. Pero hasta aquí, más o menos, no les voy a mentir, yo cuando recién leí el contexto no funcional me tomó un año entenderlo, porque tenemos una visión mecanicista, ¿no? Mucho de lo que nos rodea tiene una mirada mecanicista. Y cambiar una mirada contextual o pragmática cuesta trabajo. Contextual y pragmática vamos a decir que es lo mismo, son sinónimos. Pasar de una mirada mecanicista a una pragmática cuesta mucho. A mí me tomó un año, ¿no? No entendí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Cuesta mucho trabajo. Todo lo que vamos a hacer básicamente es no caer tanto en el juego de la correspondencia, sino en el juego mecanicista de si esto es real y lo que me está diciendo si se asemeja a lo real o no, sino en el juego de la función. Siempre levanto la manita. Mejor no. Al juego de la función de para qué lo está haciendo. Esa conducta que está emitiendo la persona, ¿para qué le sirve? ¿Qué objetivo persigue? ¿Saben? Cuando se queda callado me dice, o me dice, no sé. ¿Para qué me dice no sé? ¿Es un no sé para que yo le dé la respuesta? ¿Es un no sé para que yo me fastidie? ¿Para que siga invadiendo los silencios con mi discurso? ¿Para que yo le explique de qué le está sirviendo decir no sé? Y lo que nos toca hacer a nosotros como contextualistas, el juego de la función, no tanto el juego de la correspondencia. Si lo que me está diciendo el consultante cae dentro de un trastorno de ansiedad generalizada y ponerle la etiqueta, ¿no? O lo que me dice, ah, sí, es un trastorno depresivo mayor. Eso no es tanto el juego al que jugamos. A lo mejor es útil en cierto momento para hacer las notas o cuidar el expediente, ¿no? O comunicarnos con el psiquiatra, ¿no? Está bueno, puede ser útil. Vamos a poner énfasis en el juego de la función. ¿Para qué está haciendo eso? Y no tanto el juego mecanicista o de la correspondencia. Eh, a mí aquí estaba la imagen. Entonces, ahí es donde detallamos aún más a qué se debe la base pragmática y cómo se fue dando evolutivamente. La imagen que está aquí no es Photoshop, nada por el estilo, así nos fotografiamos Francisco y yo cuando hicimos el artículo. Estábamos ardiendo al escribirlo. Pasamos muchos corajes también cuando lo hacíamos. Están las copias que les pasamos para que si quieren meterse un clavado y los objetivos preanalíticos que están inspirados en el conductismo radical de Skinner, decía, son predecir e influir, ¿no? Se le cambió el nombre a influir porque es más suavecito para la comunidad en lugar de controlar. ¿Lo que es predecir? Bueno, predecir lo hemos encontrado en la psicología mainstream o popular, ¿no? Cualquier modelo de los que predominan en psicología va a tratar de predecir. Podemos predecir que una persona con etiqueta de ansiedad social va a evitar eventos sociales, ¿no? Podemos predecir. Si tengo la etiqueta diagnóstica de trastorno depresivo mayor, yo puedo predecir que seguramente va a pasar más tiempo en cama, va a tener cierta rumia, va a tener una sensación de tristeza constantemente, a lo mejor sus relaciones interpersonales van a estar debilitadas, ¿no? Puedo predecir también que eh, estos estudios de neurociencias, una persona que tuvo baja oxitocina en la infancia va a caer más probablemente en un cuadro depresivo mayor en la etapa adulta, ¿no? Lo podemos predecir. Yo le mido la oxitocina a las personas en la infancia y veo que en la adultez muchos caen en un trastorno depresivo mayor. Todo eso se puede predecir, ¿no? Y es mucho de lo que la psicología popular hace. Eso ya se realiza, ¿no? Ya. Pero en influir es donde, ándale, ahí sí ya hay más complicaciones. ¿Cómo influimos? Porque hay muchos artículos sobre cómo predecir. Muchos. No, pues tantos jóvenes en tal colonia con consumo de sustancias. Vamos a predecir que tantos van a caer en un trastorno negativista desafiante y vamos a encontrar un mayor índice de delincuencia en tal colonia, en tal, bla, bla, bla. Muchos para predecir. ¿Qué pasó, Juliana? Dinos. Disculpa, es que en algunos lados aparece como predecir y controlar la conducta.
¿Qué Ujú. diferencia habría entre controlar e influir o por qué usar influir y no controlar o da igual, cualquiera de las dos? Buena pregunta. No hay ninguna diferencia, pero predecir y controlar fue lo que dijo Skinner cuando Ujú, acuñó los objetivos. Controlar la conducta. Pero si tú le dices a un profesor de primaria, vamos a controlar la conducta de los niños, se espantan, es como, ay, no, pero es que aquí no queremos jugar a eso, ¿no? Queremos que tengan libertad de expresión y sean creativos, ¿no? Y se asustan con la palabra control. Entonces, Hayes fue muy listo en eso y en lugar de llamarle control, le llamó influir, ¿no? Se escucha como más amable. Entonces le dice a los profesores de primaria, vamos a hacer un trabajo para que podamos influir en la conducta de los chicos, ¿no? Y que puedan lograr ser las personas que ellos desean. Como, ah, que no, sí, eso sí nos gusta. Entonces se cambió el término por influir porque es más amable culturalmente, pero es lo mismo. Si tú vas a leer algo de conductismo radical, lo vas a encontrar como controlar, y si lo lees desde dentro del contexto no funcional, lo vas a encontrar como influir, ¿no? Y entonces vamos a influir en la conducta de las personas. ¿Cómo podemos aumentar la probabilidad de que una persona vaya a una fiesta en presencia de ansiedad? Pues ya puedo predecir que si tiene el diagnóstico de fobia social, no va a ir a una fiesta. Y entonces mi labor como terapeuta es yo cómo influyo en su conducta para que pueda ir a una fiesta. Si realmente esa persona quiere una fiesta, es que pues sí quiero conocer más personas, pero me pongo ansioso. ¿Yo qué hago para influir? ¿Cómo influyo para que una persona deprimida vea a sus amistades? ¿Qué tengo que hacer en el consultorio? Hasta esto de la oxitocina, ¿sabe? ¿Yo cómo puedo influir para que una persona tenga mayor oxitocina en su infancia? Yo voy a modificar mis variables contextuales, mis variables psicológicas. Ah, pues fíjate que si a lo mejor le doy un entrenamiento a padres, a ver, papás, miren, cada vez que su hijo haga un berrinche, tienen que hacer esto. Y cuando el niño tenga una conducta prosocial, tienen que actuar de esta forma. Y entonces mejoran el vínculo. Y les mido su oxitocina en sangre, y ¡ay, subió la oxitocina! Pues yo estoy influyendo, yo hago cambios conductuales. Eso es mi labor como psicólogo. Mi análisis es al nivel psicológico. ¿Qué es lo que voy a modificar? ¿Qué voy a influir para que haya un cambio en cierta variable? Los psiquiatras harán un cambio a nivel biológico o biopsicológico, meten un fármaco y tratan de influir en la conducta. Nosotros no estamos licenciados para eso, pero sí podemos modificar la conducta a través del contexto o de lo que le decimos. Y así influimos. Entonces, predecir e influir es parte de nuestra conducta. Y curiosamente, habrán visto en la literatura ya hay menos trabajo sobre cómo influir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que tales personas presenten estas conductas? Hay mucho sobre predecir, pero ya menos sobre influir. Que los clínicos es lo que nos compete. ¿Qué voy a cambiar? ¿Vamos bien hasta aquí? Dale. Ay, me quedan 20 minutos, Virgen Santa. Creo que llegamos a buen tiempo. Entonces vamos con Pepe Toño, nuestro ejemplo para practicar nuestra mirada contextual y poner en pausa nuestra mirada biomédica mecanicista. Entonces tenemos, Pepe Toño fue con un psiquiatra. Le contó que hace año y medio se quedó desempleado y a pesar de que ya tiene empleo desde hace 6 meses, siente que ha perdido su chispa. Trabaja de mala gana, está irritable con su jefa y no le gusta lo que hace. Ha dejado de salir a correr, cosa que le gustaba mucho. Se desmotivó el año pasado de que no juntó dinero para hacer un maratón. Pasa varias horas en la cama por la mañana y le ha ocasionado que llegue tarde a reuniones laborales. Como trabaja de forma remota, hay veces en las que se conecta desde la cama y apaga su cámara. Le da miedo perder su trabajo y quedarse sin dinero nuevamente. Piensa que su problema no tiene solución y que siempre fallará, haga lo que haga. Desde una postura biomédica y mecanicista, ¿cuál es el problema de Pepe Toño? ¿Qué dirían ustedes? Ahora sí, hablamos de todo el grupo. ¿Qué tiene Pepe Toño si ustedes son biomédicos y mecanicistas? Laura, dinos. Tienen trastorno de peso. Sí, ¿no? Tiene trastorno de depresión. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer si eres biomédica y mecanicista? Trabajar con
la terapia cognitivo-conductual, en la cual él puede, eh, a través de reestructuración cognitiva, cambiar muchas de sus paradigmas, de sus ideas, y a través de la terapia contextual, pues tal vez hacerlo, como decían hace rato mis compañeros, una programación de actividades de acuerdo a maestría y a grado, ¿no? Por ejemplo, aquí él podría volver a salir a correr, volver a salir a retomar lo que a él le gustaba, ¿no? Y entonces a ir paulatinamente eh, volviendo a, no sé si, no sé si con esto me veo muy contextual, ¿no? Pero volviendo a conectar con sus valores y con lo que a él pues le, entonces las sesiones serían basadas en eso, en la reestructuración cognitiva y en los avances de la programación de actividad. No sé si Ok, tema. claro. Perfecto, buenísimo, la verdad, muchas gracias. Muy buena aportación, ¿no? Entre lo biomédico y aparte lo contextual. Víctor, vi que tenías abierto el micrófono. ¿Querías comentarnos algo? Sí, bueno, según entendía yo que lo biomédico sería la parte del fármaco ¿Mm? para poder generar un cambio bioquímico con los fármacos. Y la parte contextual pues sería básicamente lo que comentó la compañera, empezando por la activación conductual y luego ya está la reestructuración cognitiva. Ujú, ok, vale. Que me dio cosquilla con la reestructuración cognitiva. Así es un, la reestructuración será mecanicista, ¿no? Porque Ok. estás pensando distorsionado, pues piénsale bien, porque no estés triste. Tengo que cambiar el pensamiento, porque A provoca B, ¿no? Entonces, sí, Mm, una postura mecanicista es una ok, reestructuración porque está pensando de forma no acorde a la realidad. Tiene que pensar conforme a la realidad. No, buenísima tu aportación, Víctor. Excelente. gracias. Gracias. Y Juliana. Em, el problema desde la postura biomédica podría ser como los síntomas, ¿no? Como la tristeza, la desmotivación, em, como que trabaja de mala gana, la irritabilidad, em, como su estado de ánimo. Ujú, Y pues entonces la intervención desde esa postura sería dirigida a disminuir esos síntomas. ujú, Em, a través de fármacos o a través de la reestructuración cognitiva y demás. ujú, Y el problema desde la perspectiva contextual, acá no estoy tan segura, pero podría ser como que él no está satisfecho con esas situaciones, como que no está acorde a lo que él quisiera que pasara. Y ese es el problema. O sea, más allá de que sea lo que pase, como que no se siente pleno con eso que está pasando. Y pues la forma entonces de intervención podría ser retomando algunas cosas, sin embargo, no sé, creo que hay un poquito más allá, ¿no? Como que requiere ajuste en algunos de sus valores y demás, porque no es como que no haga cosas, hay cosas que sí hace, tal vez no están acordes con lo que él realmente quiere. ujú, órale, está bueno, ¿no? Creo que quedó clarísima la parte biomédica. Y si en la contextual es bastante amplia, ¿no? Cuando uno ve a los consultantes ya con mirada contextual, uno empieza a ver que uy, hay muchas cosas o ciertas habilidades que trabajar, ¿no? En los consultantes. Que si bien es útil la programación de actividades por ¿cómo se llama? Dominio o placer, hay que ver todas las variables que hay inmersas, ¿no? Lo que haces quiere implementar algo, pues, voy a salir a correr. Ay, ¿qué pasó si fuiste? No, es que mi esposa me dijo, otra vez tú, tus cosas, ¿no? Y puede ser que también hay una dificultad ahí en expresar sus necesidades con la pareja, ¿no? La pareja le mete mucho castigo y entonces ya aprendió a no hacer lo que le desea, ¿no? Entonces, también tenemos que trabajar que pueda expresar lo que necesita con su pareja para después salir a correr, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Eh, pero algo donde a veces puede haber confusiones es en
la chispa. Tengo un consultante que tiene algunas características, pero no es exactamente así, pero quería poner el ejemplo. Porque a lo mejor su motivo de consulta es yo quiero recuperar mi chispa. Y entonces en la conceptualización uno pone, quiere recuperar su chispa. Pero ¿cuáles son las conductas observables? Pues voy a poner trabajar de mejor gana. ¿Pero cómo sería de mejor gana? Pues fíjate, propongo, cuando la jefa dice, a ver, ¿alguien tiene alguna idea? Yo, una idea. Ok, entonces, trabajar de mejor gana es proponer cada vez que la jefa pregunta al grupo. También salir a correr los fines de semana. Chu, chu, chu. Conductas observables, ¿no? Cuando me despierto, paso 2 horas en el celular, ¿no? Pues, ok, entonces reducirlo, ¿no? Mejor te despiertas 15 minutos en el celular y luego te vas a hacer el desayuno y bañarte. Sí, ¿no? Entonces también 15 minutos en la cama y el mayor tiempo es bañándose, desayuno, le da un besito a su esposa, etcétera, ¿no? Y todo eso que estamos escribiendo en el trabajo, en casa, es recuperar mi chispa. Y a lo mejor en la sesión, en mi trabajo con valores es, oye, entonces, esto que vas a hacer, ¿no? Este esfuerzo de pararte temprano, ¿te llevas a recuperar tu chispa? No, pues sí, ahorita que me lo dices, sí. Me da mucha flojera, pero creo que es parte de lo que vine. Así quiero recuperar mi chispa. Ok, pues vamos, ¿no? Pones esa alarma para pararte temprano. Entonces ahí es pragmático. No me voy a poner a definir. El chispa, no, chispa no es un objetivo, man. Ver, eso no es un término psicológico. No está en el manual. Entonces, quídate de broncas. O sea, chispa puede ser un elemento para que la persona tenga un cambio allá afuera, para que podamos influir. Sí, como terapeuta yo tengo claros los objetivos observables, como que es menos tiempo en cama, proponer en el trabajo, ser cariñoso con su esposa, ¿no? Etcétera. Pero voy a seguir retomando chispa, porque aunque no es un término técnico, me ayuda para influir y conseguir los objetivos. ¿Vale? Ahí es donde a veces puede haber confusión o nos catalogan de X o Y cosa. O sea, es como definir el valor a través de conductas observables. Ujú. Sí, una forma Mm. de hacerlo es así, ¿no? Tienes el valor, hay consultantes que lo tienen muy claro, ¿no? Hay consultantes que no lo tienen tan claro y nuestra labor es ayudarles, ¿no? ¿Qué de las acciones que están realizando les lleva hacia ese valor que está en la punta de la pirámide? Depende de cada consultante, pero sí. ¿Dudas, inquietudes, reacciones, comentarios? Clarísimo, la mirada contextual y la mirada biomédica. ¿No? ¿Listas para el examen? Mm. Es cierto, yo no soy de exámenes, la verdad es que no me gusta porque es como agarrar parejo a todos y es más útil. Ideográfico. Ya ¿Podríamos casi hacer terminamos. otro ejemplo? Van a tener un ejemplo, ¿cómo le llaman? Reto semanal. De reto semanal. Está en la plataforma, si no me recuerdo. Pero si ya tienen consultantes, de un consultante, una, esas mismas dos preguntas, si no mal recuerdo. ¿Cómo se ve de forma biomédica y cómo se ve de forma contextual? ¿No? ¿Y qué harían? Si no ven consultantes, es con algún personaje de alguna serie, televisión, caricatura. ¿Cómo se analiza el problema de una cuestión biomédica y cómo se analiza una mirada contextual funcional? ¿Y qué harían? Es el reto semanal. Mirada biológica contextual y qué hacen. Si ven o no ven consultantes. Va a haber un espacio para subirlo, ¿no? El reto de la semana. Sí, Va. ajá. Ahí todavía no me acuerdo si lo suben ustedes a la plataforma o me lo tienen que mandar a mí por correo. Ahí pediremos apoyo técnico a IEF, que nos oriente en esa parte. Y bueno, el resumencito sería la base filosófica, que es el contextualismo funcional, da pie a la ciencia conductual contextual, y está a los modelos de terapia, que es ACT y FAP.
qué es lo que van a ver en el diplomado. Y chancha, listo. Estuvo denso, fue un reto para mí dar todo esto en 2 horas, pero espero que haya sido esclarecedor. Eh, tenemos 9 minutos para dudas, inquietudes, sugerencias, recomendaciones, quejas, dudas existenciales, filosóficas, dudas pragmáticas, de cualquier tipo, en estos 9 minutitos. Juliana, dispara. Ah, tiene silenciado el micrófono. Perdón. Ujú. Bueno, yo ya venía de hace un tiempo sintiéndome incómoda en la intervención que doy desde cognitivo-conductual. Es la que manejo actualmente. Pero desde hace un tiempo tenía como, no sé, hay cosas que no me convencen, hay resultados y demás, pero como no tenía las herramientas prácticas de tercera generación, pues sigo como si del otro lado, ¿no? Como entendiéndola apenas, pero todavía sin aplicarla. Así que todos mis consultantes particulares, pues son cognitivo-conductual, ¿cierto? Como la intervención, el análisis y todo. ¿Cómo hago para progresivamente cambiar? Porque es opuesto a lo que, o sea, yo digo, bueno, esto es con lo que sí estoy de acuerdo y me identifica, pero les he dicho todo lo contrario por muchas sesiones y como que llevo trabajando de una manera opuesta por mucho tiempo. ¿Cómo lo cambio ahorita? O sea, no puedo, o sí puedo. Va a Bueno, ser van a gradual, sin decir duda va a ser que gradual. Vas a poder y va a ser gradual. Sí se puede. Em, a ver, hay un libro, por aquí lo debo de tener, en pirata, por supuesto, que es como el puente de cognitivo conductual a terapia, a hacer ACT. Eh, si no lo busco y te lo paso, se los paso. También está este otro, dice Acting Practice. Mira más que chulado, pirata, hermoso. Conceptualización de caso en ACT. Este y el otro que es el puente de, dice algo como CBT y después ACT. Está bueno porque viene como ejemplos de cómo lo pasarías de CBT tradicional a ACT. Ahí como que la cámara es chistosa. Y ayuda, ¿no? Poco a poquito. Pero sí va a ser gradual. Ah, está ya. Oh, qué moderno. A mí lo que me pasó mucho al inicio es que empezaba a mezclar, ¿no? Porque también venía de segunda generación. Y luego pasé a tercera. Y uno no se da cuenta, pero les empieza a dar ideas de cómo podrían como pseudo aceptar para que se lleven mejor con la ansiedad. Y uno alimenta la agenda de control. Y esos casos me fue súper mal porque estaba haciendo un mere que tengo una mezcla de cognitivo conductual de segunda y ACT. Y salió terrible, me fue muy mal, dejaron el tratamiento y eso posiblemente pase, ¿no? Porque uno les manda dos señales diferentes de como que sí puedes controlar, pero a la vez no puedes controlar. Pero creo que va ayudando poco a poco a meter metáforas, ¿no? Ciertos ejercicios típicos de ACT y conforme uno va agarrando arsenal y conoce sus propias barreras personales, se va moviendo más hacia el modelo contextual. Eh, mucha práctica, mucha práctica. Pero que se puede hacer. Metáforas creo que es de lo primero que se empieza a trabajar y ciertas habilidades que vamos a ver ya en los módulos formales de ACT y de FAP. No sé si esto te ayudó, Juliana. sí, vale, gracias. Ujú. Te agradecería entonces bueno, a todos que nos compartan los dos libros. Ujú. Sí, creo que me mandan un correo. Mándame un correíto o tengo que pedir el correo a todos ustedes. Mejor pido el correo a todos ustedes, déjame la anoto. Pedir correo para mandarles ese librito. Gracias, Juliana. Brenda. Venía igual como lo que estaba mencionando Juliana, de justo aplicar DCC, que el interés que me acercó a esto fue que con pacientes sí me servía, pero con otros no avanzaba absolutamente nada.
Entonces fue en búsqueda de, pues debe haber algo más allá para justo que pueda servir para cada uno de mis pacientes, ¿no? Porque todos mis pacientes van a ser diferentes y no puedo quedarme solo con esto porque no está sirviendo con, bueno, con los pacientes de este lado, ¿no? Y justo al inicio no me acuerdo quién comentó que pues en la licenciatura no meten esto. O sea, tal vez dan como una embarradita, o sea, de que, existe, pero hasta ahí te quedaste, ¿no? Y justo mencionabas como el tema de que, no sé, como algo así como, y pues TCC se queda solo aquí, ya no sirve para más, y yo, no, que no puede ser. Pues era como, no, sí sirve, pero justo abrirme mentalmente a todo esto que va a ayudar para más adelante, ¿no? Eh, Ujú, Requiere mucha apertura del modelo, ¿no? ujú, Mm, ACT te pone como terapeuta en una posición vulnerable, sin jerarquía, ¿no? De que los dos no sabemos qué está pasando y tenemos que explorar. Es una postura muy útil como terapeuta ACT, el no sé qué está pasando y empezar a explorar, que puede ser desafiante. Y en FAP es de mucha intimidad, ¿no? De mucho de correr riesgos y de lo que uno está sintiendo, que creo que en TCC no se hace como tal, ¿no? Y en otros modos de terapia. Esa es mucho la postura del experto. Yo sé lo que hay que hacer y te digo lo que tienes que hacer. Y acá no, es como, no sé, exploremos, ¿no? Un poco. Y este primer módulo, que es el de la filosofía, eh, pude caer más en ese riesgo de, yo soy el experto y así es la filosofía y lo tienen que hacer de esta forma. Pero espero ya cuando entremos a ver los modelos como tal, es de, entremos desde no sabemos y exploremos qué ocurre, ¿no? Y aprendamos de nuestra experiencia, porque es lo que les va a ayudar a nuestros consultantes, aprender de su experiencia, más del experto. Sí, son modelos desafiantes, desafían mucho al terapeuta, mucho, mucho, mucho. Gracias, Brenda. ¿Alguna otra cuestión, inquietud, reacción, evento privado, emoción, sensación, pensamiento? ¿No? ¿Todo clarísimo? Vale, súper. Entonces creo que van a ver más adelante principios de aprendizaje. Vi que van a ver análisis funcional, principios de aprendizaje. En análisis funcional en ACT es muy particular también. Me cuentan cómo les va en la aventura cuando nos regresamos en el modelo como tal. Y ahí les voy a invitar a que se pongan incómodas e incómodos. Es mucho del modelo. Si nos incomodamos, nos puede llevar a ser buenas y buenos terapeutas. Ya tienen mi correo directo, tienen el de IFP y cualquier cosa, pues pueden me mandar un mensajito, correíto o poner en el foro y estaré al pendiente de ustedes. Si no hay más dudas, disfruten su sabadito, hagan acciones valiosas, descansen también, es importante descansar como terapeutas y nos vemos próximamente. Pásenla chévere. Gracias. Feliz Gracias. día. Saludos, Daniel. Gracias. Lindo sábado. Bye. De nada, bonito sábado.